Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Fabiola Gordón. Soy gerente de Mongroup Paraguay y en esta mañana estaré hablando sobre las visas y su régimen territorial sobre el impuesto a la renta en Paraguay. La migración empresarial en Paraguay, esas residencias y los beneficios que se tienen en el aspecto fiscal para extranjeros. Bien. ¿Qué es una residencia en Paraguay? Paraguay ofrece algunos tipos de residencias para extranjeros que deseen establecerse en el país o beneficiarse de su tributación, que es una tributación bastante baja. Cada tipo de residencia tiene sus propios requisitos y condiciones, lo que permite a los solicitantes elegir la opción más adecuada a su situación. Es decir, cuando un extranjero se radica aquí en Paraguay o tiene su residencia paraguaya, puede tributar bajo los impuestos locales de Paraguay. Si bien lo conoces, son los impuestos más bajos de la región, como bien conocido como el triple 10. 10 en cada tributación, 10 de impuesto a la renta, 10 de impuesto a las personas y 10% de impuestos de renta empresarial a las empresas. La ley 6.984 del 2022 que trata sobre, es el marco regulatorio sobre migraciones, regula la residencia en Paraguay, facilita la integración de extranjeros al simplificar y agilizar los procedimientos para la obtención de la residencia. Entonces, en la Dirección Nacional de Migraciones es en donde uno debe obtener su residencia en Paraguay, es decir, el carnet de residencia en Paraguay y algunos otros requisitos que solicita esta dirección. El proceso migratorio en Paraguay es relativamente sencillo y directo, no se requieren de visas específicas para trabajar o estudiar. A diferencia de otros países, Paraguay permite a los extranjeros gestionar directamente su residencia ante la Dirección Nacional de Migraciones. Es decir, bajo esta institución, que es la Dirección Nacional de Migraciones, reuniendo los requisitos necesarios para obtener el carnet de residencia y el certificado de radicación. En un momento se puede solicitar el carnet o la radicación temporaria. Posterior a eso, en caso que ya quisiera radicarme aquí en Paraguay, puedo obtener mi residencia permanente que va renovándose cada 10 años, que les estaré mostrando cuáles son los requisitos que deben contar para obtener esta residencia en Paraguay. Bien. ¿Qué es una residencia fiscal en Paraguay? La residencia fiscal significa que Paraguay te considera contribuyente domiciliado en su sistema tributario. Eso te permite tributar bajo sus reglas y beneficiarte en su sistema fiscal favorable. Es decir, yo extranjero tengo cédula paraguaya, yo puedo tributar bajo el régimen de impuestos locales en Paraguay. Entonces, eso quiere decir que yo puedo sacar mi cédula paraguaya, tengo residencia en Paraguay, puedo emitir una factura local por servicios que yo pudiera ofrecer trabajando en el país. Vamos a poner un ejemplo. Yo como residente en Paraguay tengo una empresa y soy directora en Paraguay. Yo puedo emitir una factura por los servicios que estoy teniendo dentro de esa empresa, ya sea como directora, y porque los directores deben percibir una remuneración mensual por la administración que lleva en una empresa. En caso que yo sea un personal técnico, también yo puedo emitir una factura y esté facturando de manera local. Entonces, en ese sentido, yo con cédula paraguaya siendo extranjera, yo puedo tributar en Paraguay bajo su régimen tributario, que es el impuesto del IVA del 10%, que es el mensual, el impuesto a la renta, que es del 10%, esto ya es para empresas, y el impuesto a las personas, que es el impuesto a la renta personal, también es de 10%. Estos son para las personas, ¿sí?
Otro de los beneficios también importantes que tiene al tener tu residencia en Paraguay es que cuando sos accionista de una empresa, accionista extranjero de una empresa y obteniendo ya tu cédula paraguaya, tu residencia fiscal en Paraguay, este impuesto a los dividendos y utilidades como accionista para poder yo percibir mi dividendo a fin de año, como accionista extranjero, yo percibo un 15%. Como accionista local, un 8%. Pero yo siendo extranjero con cédula paraguaya, tributo como un paraguayo más y tributo por el 8%. Esto sería otro de los beneficios importantes que tiene el régimen o la residencia fiscal en Paraguay con tu cédula paraguaya. ¿Cuáles son los requisitos para obtener esta residencia fiscal? Que es un certificado que emite la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Actualmente la conocemos como la DENIT. Anteriormente tal vez lo conocían como la SED. Bueno, hoy está conocida como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la DENIT. ¿Cuáles son los requisitos que yo debo considerar para obtener mi residencia fiscal, que es un certificado? Esta tiene una validez de un año, entonces yo puedo presentar en los organismos de donde yo necesite presentar, ya sea en otro país, ya sea en mis otras empresas en otros países, ya sea en un banco donde yo esté situado en otro país. Bueno, esta residencia permanente legal en Paraguay se obtiene con un domicilio fiscal en Paraguay, eh, debiendo considerarse un domicilio fiscal, pudiendo tener el apoyo de una persona que te pueda dar alguna dirección en caso que no lo tienen, porque normalmente los extranjeros no residen aquí, a no ser que sea por un trabajo, por un caso de trabajo permanente. Sí, entonces en ese caso sí residen, ya tienen un alquiler, una renta domiciliaria en donde está viviendo. En caso que no lo tengan, este domicilio fiscal en Paraguay, se debe buscar algún apoyo de alguien que le pueda considerar y prestar ese domicilio fiscal para efectos regulatorios que se debe presentar bajo este requisitos. Y como le comenté, la residencia permanente legal deben obtener su residencia permanente, que sería la cédula paraguaya. Primeramente deben obtener la cédula temporaria que tiene una duración de 2 años. Posterior a eso, en caso que quieren continuar en Paraguay y quedarse ya con la residencia permanente, se debe gestionar la residencia permanente posterior a los 2 años de haber obtenido previamente la cédula temporaria. Bien, y en este punto 3, que son los requisitos que deben reunir para obtener esa residencia fiscal, el certificado de residencia fiscal, se debe inscribir como contribuyente en el registro único de contribuyente ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Esto quiere decir, este punto 3, el RUC, significa Registro Único del Contribuyente, que sería mi cédula tributaria, en donde estoy inscrita en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Y es donde yo debo presentar en todas mis obligaciones fiscales. En caso que yo tenga ya mi cédula paraguaya, debo tributar el IVA. Entonces, bajo mi número de RUC, soy contribuyente de los impuestos locales en Paraguay. Bien. Este sería entonces hacerlo todo, ese trámite previo. Yo solicito mi certificado de residencia fiscal. Este documento te da la facilidad de que puedas justificar que eres residente y pagas tus impuestos en tu nueva residencia fiscal, que es, por ejemplo, aquí en Paraguay. Nosotros en Paraguay tenemos el régimen territorial, es decir, lo que yo percibo en Paraguay es aquí tributo, no se considera ningún ingreso, ninguna renta que se pueda tener fuera de Paraguay, solamente en Paraguay. Paraguay opera bajo un sistema 100% territorial. Eso es una de las ventajas importantes que se considera en Paraguay al ser 100% territorial, es decir, no tenemos renta mundial. Ok. ¿Cuáles son también los beneficios de la residencia fiscal en Paraguay? Bien, como comenté que es un régimen de renta territorial.
solo pagas impuestos por rentas generadas en Paraguay. Los ingresos del exterior no están grabados. Esto incluye, por ejemplo, las inversiones que puedan tener en otras empresas, en otros países, las rentas pasivas, criptomonedas, entre otras operaciones que puedan tener un residente extranjero aquí en Paraguay. Entonces, esto se considera aquí en Paraguay que no están grabados todas las rentas que puedan tener fuera de Paraguay. Solamente se considera la renta que se pueda generar dentro del territorio paraguayo. Otra, ya ve, como le habían comentado, estos son nuestros impuestos internos locales, que es el impuesto a la renta personal, conocido como el IRP, que solo se paga el 10% sobre los ingresos superiores a un umbral de 81 millones de guaraníes, que es su equivalente en 11.000 dólares. Es decir, yo puedo ser una persona profesional extranjera con residencia en Paraguay, necesito justificar mis ingresos, estoy trabajando para una compañía. Entonces, yo voy a tributar bajo este impuesto, que sería el impuesto a la renta de las personas. Y también voy a tributar el IVA, que es el IVA, este impuesto también es del 10%. Por ejemplo, yo tengo un ingreso mensual de 11.000 dólares, por ejemplo. Entonces, el 10% de ese 11.000 dólares mensual que yo estoy percibiendo, 1.000 vendría a ser el IVA que tengo que tributar al fisco por emitir mi factura mensualmente. Un ejemplo nada más. Luego tenemos el impuesto a la renta empresarial. Estos son ya para las empresas, para las sociedades anónimas, para las empresas por acciones simplificadas. Estas son las sociedades que se inscriben aquí en Paraguay. Este es un impuesto que también tributa por el 10%. Para comentarles cuáles son los impuestos locales que tenemos en Paraguay, como le había comentado, que nosotros, Paraguay es conocido como el triple 10. Y esto justifica cuáles son los impuestos locales que tenemos en Paraguay. El triple 10, como pueden apreciar, es el impuesto a la renta personal, el 10%, el IVA al 10% y el impuesto a las empresas, que también es el 10%. En este último caso del impuesto a la renta empresarial, en este caso pueden ser accionistas personas extranjeras y personas locales, sin distinción de que una persona extranjera puede tener también el 99% de las acciones. Puede ser, o puede ser 100% también de las acciones de una empresa. El único tema con Paraguay es que para que yo pueda ser director, representante legal de mi empresa, tengo que obtener, obtener propiamente mi cédula paraguaya. Entonces, al obtener mi cédula paraguaya, yo puedo ser representante legal, director de mi empresa. Y entonces a la vez soy director y a la vez soy accionista de esta sociedad. Y al ser accionista, como les comenté, tributo por el 8% del impuesto a los dividendos y utilidades y no por el 15% como un accionista extranjero que no tenga residencia en Paraguay. Bueno, esos son los datos importantes bajo nuestro régimen tributario. Tampoco no tenemos el impuesto al patrimonio ni a la herencia, no se paga por tener propiedades activos o por percibir herencia. Claro, esto es propiamente cuando no son rentas consideradas ya de otro país, que no estén aquí en Paraguay. Sin control del cambio ni restricciones a divisas, también estos son unos de los beneficios que se pueden mencionar. Puedes mover dinero dentro y fuera del país sin restricciones. Paraguay no impone controles cambiarios. Bueno, en este caso, cuando quieras remesar o quieras enviar, sí, enviar o recibir tus remesas, el banco te puede solicitar un documento de respaldo. Para ese efecto, deberás tener un documento de respaldo que justifique tu remesa, ya sea recibida o enviada desde Paraguay o a Paraguay. En este caso, entonces, podrás considerar una factura, un contrato, ya el documento que respalde la remesa que quieras
enviar de Paraguay a otro país. Bien, los extranjeros aplican a los siguientes tipos de residencias en Paraguay. Ahora paso a comentarles los tipos de residencia en Paraguay y los requisitos que tiene beneficios que también puedan tener em, con estas residencias. En este punto tenemos la residencia espontánea o ocasional, que esto nada más es por un plazo de 90 días. Prorrogables por el periodo en el mismo año. Es decir, en el caso que necesiten algunas personas por un corto tiempo, entonces esta es la residencia que te da migraciones de 90 días para un corto plazo que necesites venir a Paraguay. Bajo esta categoría, los extranjeros no estarán habilitados a solicitar la cédula de identidad paraguaya, se la otorgará al momento de solicitarla. Es decir, en el caso de que yo necesite ya quedarme en Paraguay, entonces ahí yo debo tramitar mi cédula paraguaya y solicitar el siguiente punto que es mi cédula temporal. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de residencia que es la ocasional, que es por 90 días, que puede ser prorrogable también? En estos beneficios dan la autorización para realizar actividades lícitas para lo cual se ha concedido dicha residencia dentro del plazo de otorgamiento, es decir, de 90 días. Se considera esta actividad lícita válida para residencia espontánea o ocasional. Las siguientes actividades, por ejemplo, cuando hay espectáculos públicos, cuando vienen gente de afuera, ya sea algún artista, cuando necesiten estar por corto tiempo dentro del país, es donde se le otorga este tipo de residencia, ya sea invitados por entes públicos o privados en razón de arte, profesión, en caso que, bueno, que necesite un corto tiempo. Extranjeros para realizar pasantías profesionales también, puede ser académicos, técnicos, investigadores, científicos, periodistas, deportistas, por ejemplo, empresarios, directores, gerentes, personal administrativo de empresas nacionales o extranjeras que quieran trasladarse desde el exterior para cubrir gastos específicos, es decir, por el corto tiempo que necesiten instalarse aquí en Paraguay por algunas actividades o eventos específicos que puedan considerar este tipo de residencia de corto plazo. Bueno, la siguiente residencia que ofrece Paraguay es la residencia temporal. Esta concede por un plazo de 2 años. Esta residencia se debe gestionar previamente y obligatoriamente a la residencia permanente. Esta será otorgada a los 90 días desde la fecha de solicitud bajo esta categoría. Los extranjeros estarán habilitados a solicitar la cédula paraguaya por el mismo plazo. Quiere decir que yo solicito mi cédula de residencia, mi cédula de residencia temporal. Esto me dan por 2 años. Posterior a eso, yo decido quedarme ya en Paraguay. Entonces ahí debo gestionar mi residencia temporal. Y los documentos que se deben gestionar para este tipo de residencia deben traer sus documentos de su país de origen, su cédula de identidad nacional, la vigente, puede ser su pasaporte también, un documento que le pueda identificar, que sería su documento personal, un certificado de nacimiento, el estado civil, en el caso que sea, en el caso que sea casado, o también en el caso que sea una persona ya viuda, también debe traer todos esos certificados de su país de origen y ellos deben estar todos apostillados para que se pueda utilizar aquí dentro del país y un certificado de antecedentes penales. Esos son los requisitos principales que deben traer de su país de origen. Los demás documentos se gestionan todos dentro del territorio paraguayo. Bueno, aquellos que estén redactados en un idioma distinto del español deben ser traducidos por un traductor público matriculado en Paraguay o habilitado por la autoridad competente del país de origen.
todos estos documentos deben estar apostillados. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que te da este tipo de residencia en Paraguay, que es la residencia temporaria? Te dan una obtención de estatus de residencia precaria mientras dure el trámite de tu residencia temporal ante la Dirección Nacional de Migraciones. Este dicho estatus lo habilita a salir y a reingresar del país, estudiar o trabajar por el periodo de duración de la misma durante 2 años. Lo más importante es cuando ya una persona reside aquí en Paraguay, que por lo menos una vez al año tenga un movimiento migratorio, en caso que no va a residir en Paraguay, quedarse de forma permanente, pero sí debe tener por lo menos una vez al año un movimiento migratorio para decir que sí está en Paraguay y que no solamente vino a sacar su cédula paraguaya y ya nunca más volvió, porque puede también ocurrir el caso de ello, ¿verdad? Pero normalmente cuando yo venía a Paraguay es por algún motivo laboral. Bueno, ¿cuál sería el siguiente beneficio? El acceso a la cédula de identidad paraguaya, que es la expedida por el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional por el mismo periodo de validez de tu residencia temporal. Son dos carnets que te dan. Te dan el carnet de residencia temporal más la cédula paraguaya y entre otros documentos que se van gestionando dentro del país, en territorio paraguayo. A ver. Bueno, la siguiente residencia es la residencia permanente, ya que habías primeramente, por ejemplo, solicitado tu cédula temporal. Obligatoriamente me quiero quedar en Paraguay, entonces ahí debo tramitar mi residencia permanente. Pero si yo quiero sacar mi residencia permanente, ya, directamente, digo, me voy a Paraguay, me quiero quedar en Paraguay, quiero ya mi cédula permanente, no puedo sacarlo de manera directa. Tengo que sacar primeramente de manera escalonada mi residencia temporal y luego solicitar mi residencia permanente. Bueno, esta residencia permanente te concede para residir definitivamente en el país, debiéndose renovar cada 10 años. Como tenemos nosotros aquí los paraguayos, nuestra cédula paraguaya, lo renovamos cada 10 años. Tiene ese validez. Para su obtención será un requisito previo. Esto, haber obtenido la residencia temporal de 2 años. No, como le comenté, no podemos hacer de manera directa. Primeramente debemos hacerlo la residencia temporal y luego solicitar nuestra residencia permanente, que será otorgada a los 90 días desde la fecha de solicitud. Esto quiere decir que en migraciones tenemos 90 días para que nos concedan o tengamos nuestra residencia, nuestro carnet de residencia, ya sea temporal o permanente. Ese sería el plazo máximo que se demora migraciones para darnos nuestra residencia, ya sea permanente o nuestra residencia temporal. Bien, bajo esta categoría los extranjeros estarán habilitados a solicitar también la cédula de identidad paraguaya bajo las mismas condiciones, que también va a ser de 10 años. ¿Cuáles son los beneficios que uno puede tener al obtener su residencia permanente y tiene la cédula paraguaya, el acceso a la cédula paraguaya, que es también la expedida por el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, con un periodo de validez de 10 años, así como los paraguayos más, nuestra cédula paraguaya tiene un vencimiento cada 10 años de ser renovado. Y esta última residencia que le voy a presentar es sobre una residencia permanente para inversionistas. Que esta sí, este ya es de otra categoría, este es directamente para un inversor. Que esto está considerado, está considerado en el sistema unificado de apertura y cierre de empresas de su base, que es dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. Esta categoría es principalmente para inversionistas que puedan obtener un proyecto e invertir $70.000 en Paraguay. Bien, les comento sobre esto.
La ley menciona en que los extranjeros podrán exonerar el requisito previo de la obtención de su residencia temporal y solicitar directamente la residencia permanente. En esta categoría puede solicitar directamente su residencia permanente. En este caso, que se presenten como inversionistas ante el SUACE. Dependiendo, el SUACE es una identidad dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, que facilita bastante a los inversionistas para agilizar los trámites dentro de Paraguay. En este caso, nos facilita la cédula paraguaya o su residencia en el país, que sería la residencia ya permanente. Entonces, en este carácter, uno debe presentar una declaración jurada con un proyecto de inversión de como un mínimo de $70.000. Esta residencia será otorgada a los 30 días desde la fecha de solicitud. ¿Ves cómo el plazo, este plazo es bastante bien corto, bien acotado, por darte esta ventaja a ser un inversor dentro de Paraguay? Bajo esta categoría están habilitados también a solicitar la cédula de identidad paraguaya en las mismas condiciones. Sí, en 30 días ya tendrías tu residencia permanente en el país y ya tendrías, ya posterior a eso, solicitar tu cédula paraguaya como ciudadano permanente en Paraguay. Bueno, los requisitos para obtener la residencia en Paraguay son claros y accesibles. Se requiere la documentación del país de origen, como el pasaporte, como bien estos son los documentos importantes que deben traer su país de origen, que deben traer su documento de identidad, puede ser su pasaporte, deben considerar su estado civil, su certificado, ya sea de matrimonio o si son viudos, un certificado de nacimiento, antecedentes penales, según correspondan, todos ellos deben estar legalizados, es decir, apostillado y traducido en caso que no esté en el idioma español. En Paraguay se solicitan antecedentes nacionales emitidos en un plazo de 48 horas. Esto sería en el caso que en Paraguay también se debe reunir otros requisitos ya dentro de Paraguay, por ejemplo, los documentos de certificado de la Interpol. Esos son los documentos que se debe gestionar ya acá dentro de Paraguay. Entre otros documentos que también se debe gestionar en Paraguay para solicitar el trámite, el tiempo que un extranjero necesita estar aquí en Paraguay para hacer todo este trámite, necesita aproximadamente estar en el país como 2 a 3 días para poder obtener todos los permisos, todos los documentos y presentarlo esto a migraciones. Bueno, esta ha sido mi presentación sobre las visas y residencias aquí en Paraguay. Le paso a mostrar cuáles son nuestras oficinas, donde también tenemos el mismo servicio que aquí en Paraguay. Estas son nuestras oficinas. Tenemos presencia en Argentina, tenemos presencia en Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, que fue la presentación de hoy día, Perú, Uruguay y en Estados Unidos. Bueno, esa ha sido mi presentación de la fecha. En caso que tengan alguna duda o consulta, podemos habilitar aquí el chat. Aquí también está nuestra dirección de correo electrónico para cualquier duda que quieran presentar, que con gusto estaremos respondiendo sus inquietudes o preguntas que necesiten saber. Bueno, entiendo que no hay ninguna pregunta. Espero que les haya gustado esta presentación y nos vemos en otro webinar. Muchas gracias. A ver, acá me llegó un mensaje, un comentario del sistema bancario.
Bueno, ¿qué comentario del sistema bancario? Aquí en Paraguay podrías obtener tu apertura de cuenta bancaria al tener tu cédula paraguaya sin ningún tipo de problema y demostrando que tenés una solvencia dentro del país. Porque deberá generar algún ingreso en Paraguay para poder solicitar una apertura bancaria, ya sea en moneda local o en moneda extranjera, que sería aquí lo que más se maneja es el moneda extranjera, el dólar. El dólar. Ya, de nada, Fernando. ¿Alguna pregunta que tengan que quieran hacer? Bueno, si no hay ninguna otra duda, entonces cierro mi presentación. Ya, muchas gracias.